Para quienes trabajan en desarrollo, hay semanas que se sienten como un déjà vu. Totalmente. Literalmente, la semana pasada el mundo giraba en torno a una vulnerabilidad crítica en React. Se aplicaron parches, se corrieron pruebas y, por un momento, pareció que podíamos respirar tranquilos. Solo por un momento. Pero hoy nos llega un nuevo comunicado del equipo de React, con fecha del 11 de diciembre de 2025, y el titular es, básicamente, no tan rápido. Así es. Tenemos 2 vulnerabilidades más. Y lo más irónico es que fueron descubiertas por investigadores que estaban, precisamente, revisando los parches de la semana pasada. Es el ciclo de nunca acabar. Y bueno, nuestra misión hoy es meternos de lleno a entender qué son estos nuevos riesgos, por qué aparecieron tan rápido y, sobre todo, qué hay que hacer ahora mismo. Exacto. Y antes de que cunda el pánico, aclaremos algo fundamental de entrada. Por favor. No estamos hablando de otra vulnerabilidad de ejecución remota de código, un RSE. El parche para ese fallo, el famoso React to Shell, sigue funcionando. Eso es clave. Esto es otra cosa. Son 2 amenazas distintas. Una de denegación de servicio, o 2, y otra de exposición de código fuente. Bueno, vamos a meternos de lleno a ver qué hay aquí. Empecemos por la pregunta que seguro todo el mundo se está haciendo. Justo a eso iba. La reacción natural es pensar, pero si acabamos de actualizar, ¿cómo es posible que ya haya más problemas? ¿Significa que el parche anterior no sirvió? Y es una reacción totalmente válida, pero la respuesta es más interesante que un sí o no. A ver. Lo que estamos viendo no es tanto que el parche anterior haya fallado, sino un fenómeno muy conocido en ciberseguridad que se llama vulnerabilidades de seguimiento. O sea que esto no es una sorpresa para la gente del sector. Es casi esperado. Exactamente. Piénsalo así. Cuando se descubre una falla tan grande, es como si de repente se encendiera un reflector gigante sobre una pequeña parte del código que nadie miraba. Claro. De la noche a la mañana, cientos, si no miles, de los mejores investigadores de seguridad del mundo le ponen toda su atención. Empiezan a hurgar en el código original, pero sobre todo en el parche. Lo analizan, lo estresan, buscan maneras de darle la vuelta. Es como si el parche mismo se convirtiera en el nuevo objetivo. Se convierte en un desafío. Precisamente. Y aunque para los equipos de desarrollo es una pesadilla porque sienten que no terminan de apagar un incendio cuando ya empezó otro, en el fondo es una señal de que el ecosistema de seguridad está funcionando. Hay muchos ojos vigilando. Muchísimos. De hecho, el material que tenemos nos recuerda al caso del Log4Shell, ¿viste? Una de las vulnerabilidades más catastróficas de los últimos años. Sí. Después del parche principal, llovieron CVEs adicionales. Es el mismo patrón. Entendido. No es que el primer bombero haya hecho mal su trabajo. Es que el fuego era tan grande que atrajo a todos los inspectores de la ciudad y encontraron otras fugas de gas en el edificio. Esa es una gran analogía. Así que para ponerle nombre y apellido a estas fugas de gas, tenemos 2 problemas. ¿Ok? El primero, una denegación de servicio calificada como alta con un CVSS de 7.5, que de hecho son 2 CVEs juntas. CVO 2025-5584 y CVO 2025-6779. 2 en 1. Y la segunda es una exposición de código fuente de severidad media con un CVSS de 5.3, identificada como CVO 2025-5583. Pero insisto, el fantasma de la ejecución de código no está aquí. Ok. La denegación de servicio es la de alta severidad. Esa es la que probablemente mantiene a la gente de operaciones despierta. ¿Cómo funciona? ¿Qué puede hacer un atacante para tumbar un servicio con esto? El mecanismo es tan simple como devastador. Un atacante crea una solicitud HTTP, pero con un formato muy específico y malicioso. Una petición envenenada, digamos. Justo. Y la envía a un endpoint que use las server functions de React. El problema real ocurre cuando el servidor intenta procesar esa solicitud. El término técnico es deserializar. Que es básicamente como desempacar una maleta que te llega, para ver qué hay adentro. Exacto. Piensa que el servidor espera una maleta con ropa bien doblada, pero el atacante envía una maleta que por dentro tiene un resorte gigante comprimido. Ah, ya veo por dónde vas. En el momento en que el servidor intenta deserializar o abrir esa maleta, el resorte se dispara
todo explota y el proceso del servidor entra en un bucle infinito tratando de entender qué acaba de pasar. ¿Y un bucle infinito significa que el procesador se va al 100% y se queda ahí, frito? Frito. Deja de responder a cualquier otra solicitud. Los usuarios legítimos intentan entrar a la página y no carga nada. Es la definición del libro de un ataque de denegación de servicio. ¿Y con una sola petición? Con una sola. No necesita un ejército de bots. Un momento. Leyendo los detalles del comunicado, hubo algo que me voló la cabeza porque parece totalmente contraintuitivo. ¿Qué? Dice que una aplicación puede ser vulnerable a este ataque incluso si no implementa ni una sola server function. ¿Cómo es posible eso? Ese es el detalle que convierte esto de un problema a un problema serio. Es un punto crucial. A ver, explícame. El mecanismo de deserialización, esa parte del código que abre la maleta, está activo por defecto en cualquier proyecto que simplemente tenga soporte para React Server Components. O sea, no necesito usarlos. No necesitas haber escrito async function con la directiva useServer. Si tu framework, como Next.js, está configurado para poder usarlos, la puerta ya está abierta. O sea que el simple hecho de tener la capacidad instalada, aunque no la uses, te expone. Eso amplía el número de víctimas potenciales de forma masiva. ¿Masiva? Y hay otro giro en la trama. Siempre hay otro giro. Resulta que la primera solución para este 2, la que venía en las versiones que muchos equipos instalaron la semana pasada, como la 19.0.2, era incompleta. ¿Me estás diciendo que...? Sí, los investigadores encontraron una forma de evadirla. No me digas. O sea que el primer parche era como poner una cerradura nueva, pero se dieron cuenta de que se podía abrir con un clip. Tal cual. Y eso obligó a crear una segunda CB, la que termina en 67779, para tapar ese nuevo hueco. Es una demostración perfecta de lo complejo que es esto. No es solo tapar un agujero, es prever los 10 agujeros que alguien podría intentar hacer justo al lado. Bien, ese es el ataque de fuerza bruta que te saca de línea. Pero la segunda vulnerabilidad, la de exposición de código fuente, se siente más sigilosa, casi más siniestra. Sí, el nombre asusta. ¿Cómo puede un atacante engañar a una función para que revele sus propios secretos? Para que funcione, se tiene que dar una condición muy específica. No es que puedan leer cualquier archivo del servidor. La aplicación debe tener una server function que en algún punto tome uno de sus argumentos y lo convierta a texto. Lo que se conoce como stringification. Exacto. El ejemplo más común es la interpolación de strings. Imagina una función que recibe un nombre de usuario y devuelve un saludo. Hola, nombre. Súper común. Ese simple acto de meter la variable nombre dentro del texto es stringification. Si un atacante envía una carga maliciosa en lugar de un nombre, puede engañar a esa función para que en la respuesta, en vez de devolver hola, atacante, devuelva su propio código fuente. En el comunicado de React dan un ejemplo que es brutalmente claro. Muestran una función server function que recibe un parámetro name. Y dentro, como si fuera una película de terror para programadores, hay una línea que dice dv.createConnection secret key. El error número 1. La clave de la base de datos escrita directamente en el código. Luego, la función devuelve el saludo. Hello, $name. Y ese es el pecado original, el hardcodeo de secretos. Exacto. El comunicado muestra la respuesta JSON que recibe el atacante. Y en lugar del saludo, viene el código fuente completo de la función. Async function a console.log server function. ledb si.createConnection secret key return. Ahí está, en texto plano, la clave secreta expuesta al mundo. Lo que me parece fascinante es la distinción que hace el equipo de React sobre qué secretos están en riesgo real. Fueron muy claros. Esto solo expone secretos que están hardcodeados, escritos directamente en el archivo. Una práctica que se supone que nadie debería hacer, pero que todos hemos visto en algún proyecto. Pasa más de lo que a nadie le gustaría admitir. Pero la buena noticia es que si se siguen las buenas prácticas y los secretos se cargan desde variables de entorno, usando algo como process.env.secret. Justo. Esos secretos no se ven afectados. El atacante vería el código process.env.secret, pero no el valor de la variable. Es una distinción clave para medir el verdadero impacto. Aún así, aunque no haya secretos, es una fuga de lógica de negocio.
Y el comunicado añade una advertencia final que me pareció importante. Sí, la del bundler. Explican que el código expuesto podría ser incluso mayor que el de la propia función, si se usan herramientas que hacen optimizaciones como inlining. Que es básicamente, para que se entienda, como si el compilador decidiera que para ser más rápido, en lugar de llamar a una función, va a copiar y pegar su código directamente donde se la necesita. Es una analogía perfecta. Como un chef que en lugar de ir a la despensa por la sal cada vez, se deja un montoncito justo al lado de la tabla de cortar. Es más eficiente. Claro, Pero si alguien le saca una foto a tu estación de trabajo, no solo ve lo que estás cocinando, sino también tu ingrediente secreto, la sal, que trajiste de la despensa. En este caso, el código de otra función que fue inlineado podría filtrarse junto con el de la función vulnerable. bueno, ya entendimos el cómo y el por qué. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué diablos hacemos ahora mismo? ¿Quién tiene que soltar todo y empezar a actualizar? Vamos directo al grano. Los paquetes afectados son los mismos de la semana pasada. React Server DOM Webpack, React Server DOM Parcel y React Server DOM TurboPack. Ok, los puentes entre React y los empaquetadores. Básicamente sí. Los que hacen que los server components funcionen. Y las versiones, que es la parte clave. Aquí está el mensaje más importante de todos. Si la semana pasada actualizaste a una versión que terminaba en .2, como la 19.0.2 para solucionar el RCE, ¿Sí? sigue siendo vulnerable a estos nuevos ataques. Esa actualización ya no es suficiente. Eso hay que subrayarlo. El trabajo no terminó la semana pasada. Hay que volver a actualizar. Hay que volver a actualizar. La acción requerida es moverse a las nuevas versiones parchadas, 19.0.3, 19.1.4 o 19.2.3. La que corresponda a cada proyecto. Exacto. Busquen la que corresponda a su rama, pero asegúrense de que el último número sea más alto que el de la semana pasada. Esto aplica a todos los que usen frameworks como Next.js, React Router, Waiaku, Vite, con soporte para Server Components, etc. ¿Y qué pasa con los proveedores de hosting como Vercel y similares? ¿Nos salvan ellos? Han ayudado, sí. El equipo de React trabajó con ellos para aplicar mitigaciones temporales a nivel de infraestructura, como firewalls de aplicaciones web que intentan bloquear las peticiones maliciosas. Pero Pero el comunicado es tajante. No se debe depender de eso. Son una red de seguridad, pero la responsabilidad final es del equipo de desarrollo de actualizar las dependencias del proyecto. siempre vuelve a uno mismo. Y una pregunta que seguro tienen los desarrolladores de React Native. ¿Les afecta esto? Para ellos, las instrucciones son muy específicas. Si se trata de una aplicación de React Native pura, que no está en un monorepo con una aplicación web, no hay nada que hacer. Están a salvo. Están a salvo. El problema es si usan un monorepo donde conviven el proyecto mobile y un proyecto web con React DOM y Server Components. Y en ese caso, En ese caso, deben actualizar únicamente los paquetes React Server-DOM si es que los tienen instalados. solo esos. Es crucial que no toquen ni actualicen React o React DOM, porque las versiones de React Native son muy sensibles a esto y podrían romper la aplicación móvil por completo con errores de incompatibilidad. La cronología de eventos que incluye el informe es fascinante. Se lee como el guión de una película de suspenso. Muestra la velocidad y el caos con el que se movió todo. Totalmente. Te da una idea de la presión. Fíjate. El 3 y 4 de diciembre, dos investigadores distintos, Andrew McPherson y Ryota Kei, reportan los problemas de forma independiente. Al mismo tiempo, prácticamente, Esto ya te dice que había varias personas mirando el mismo punto débil. la comunidad de seguridad no duerme. Para nada. El 6 de diciembre, el equipo de React confirma los hallazgos y se pone a trabajar. Solo 2 días después, el 8 de diciembre, ya están notificando en privado a los grandes proyectos open source y a los proveedores de hosting para que se preparen. Y entonces llega el 11 de diciembre, que debió ser un día de locos para ellos. El día D. Publican los parches y revelan las vulnerabilidades. Y cuando parecía que podían respirar, ¡Pum! ese mismo día, otro investigador, Shinsaku Nomura, les reporta que encontró una forma de saltarse el parche del 2. Y para colmo, el propio equipo de React internamente encuentra otra. De ahí nace la segunda CVE para el mismo problema. Eso demuestra que esto no es un proceso limpio de reporte, corrección, publicación.
Es un campo de batalla dinámico con descubrimientos ocurriendo en paralelo mientras intentas arreglar el problema original. Es un excelente resumen del mundo real de la ciberseguridad. Y es justo reconocer el trabajo de los investigadores que el informe nombra. Andrew McPherson, Ryo Takei de GMO Flat Security Inc. y Shinsaku Nomura de Bitforest Co. Ltd. Sin duda. Sin ellos, esta vulnerabilidad seguiría ahí fuera. Bien, creo que hemos cubierto todo el panorama. La denegación de servicio, la fuga de código y la urgencia de volver a actualizar. Si tuviéramos que destilar una gran lección de toda esta saga, ¿cuál sería? Que la seguridad no es un estado al que se llega, es un proceso continuo. Siempre en movimiento. La publicación de un parche crítico es, irónicamente, el mejor incentivo para que la comunidad de seguridad se lance a buscar más fallos. Refuerza la disciplina de mantener todo actualizado, sí, pero también la humildad de saber que la primera solución casi nunca es la última. Y para cerrar, dejemos una idea en el aire. Hablamos de que la fuga de código depende de la mala práctica de hardcodear secretos. Pero el mecanismo que la permite, el engañar a una función para que se revele a sí misma, es más sutil. Exacto. Y esa es la reflexión final que va más allá de React. Este patrón, la idea de que una función pueda ser engañada para que revele su contenido a través de la stringificación de sus argumentos, podría existir en cualquier otro lugar. En otros frameworks, en otros lenguajes. Correcto. No es un error de React, es un patrón de ataque. Justamente. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otros lugares de nuestra propia base de código podría estar escondido este comportamiento? En ese generador de reportes que hicimos a las apuradas, en ese sistema de logs, en esa API interna que nadie mira. ¿Qué función aparentemente inofensiva podría estar a punto de revelar sus secretos por el simple hecho de convertir un objeto a texto?